La última de las intervenciones académicas de esta mañana, que como van viendo, tratan de contemplar todas las facetas poliédricas de la dimensión histórica del 25 de abril. Para terminar esta sesión tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Paula Borges Santos, que es la más joven de todas nuestras ponentes. Hay un reemplazo generacional entre cada uno casi de los intervinientes, y que es en la actualidad investigadora principal del Instituto Portugués de Relaciones Internacionales, que tiene su sede como organismo en la Universidad Nova de Lisboa. La profesora Borges Santos fue anteriormente profesora también en la Universidad de Coimbra, fue profesora invitada en la Universidad Pontificia de Río Grande do Sul, en Brasil, y en la Universidad Autónoma de Madrid. Es una especialista, yo la veo muy parecida en distintas facetas a su antecesor en el uso de la palabra, el profesor Fernando Martins, porque trabaja también sobre procesos de constitución de los autoritarismos y de disolución de los regímenes autoritarios en los procesos de transición hacia la democracia. Ella es autora de un libro muy importante, es ya del año 2005, que se titulaba, y el título ya dice muchas cosas, Iglesia Católica, Estado y Sociedad en Portugal, 1968, Caetano, 1975, el abril del 74. La profesora va a cambiar de tercio y en vez de utilizar el número mágico del 3, que hasta el presente ha dominado este foro, porque es bastante pitagórica, se salta al 5, la pentalfa, el símbolo, ¿no?, de la escuela pitagórica, y nos va a ofrecer una visión de os 5 factores determinantes da fisonomía da transición para a democracia en Portugal. Profesora Santos Borges, suya es la palabra. Estimados directores de la Fundación Yuste y restantes organizadores, estimadas autoridades académicas y profesores, estimados alumnas y alumnos. Es con un enorme placer que participo hoy aquí en este curso de verano de la Academia de Yuste y quería pedir permiso para hablar en portuñol, porque não sei se preferem portunhol ou português. Posso falar em português, pero em portunhol provavelmente me entendem melhor, ¿no? Sí. Entonces, permiso porque não hablo correctamente e peço tolerância para esta fraqueza mía. Bom, en esta ponencia me gustaría de presentar-vos la singularidad de la transición a la democracia en Portugal. Es un buen desafío, pero tiene dificultad. Y la dificultad es desde luego porque la trama de los acontecimientos es muy densa y aquí es necesario hacer una abordaje seleccionada que ficará siempre incompleta porque mucha cosa no se puede abordar en este tiempo. Pero también es difícil porque en esta data de conmemoración de 50 años de la democracia, de la génesis de la democracia en Portugal, este periodo nos aparece, se configura muy mitificado, tanto en los discursos oficiales como también en los ejercicios de historia pública que se van a construir en Portugal y fuera de Portugal, y eso tiene un enorme costo para la análisis científica, historiográfica o de cualquier otra ciencia. Y lo problema es que podemos perder la complejidad de la realidad histórica y perderemos también la capacidad de identificar el rasgo y el riesgo presentes en la génesis de la democracia. 50 años después, lo que va a configurarse con frecuencia son arquetipos del régimen democrático que frecuentemente subalternizan
los fenómenos históricos o que van a reducir su significado. Esto es, tiene habido, sobre todo en el último año, una proyección de una representación social del pasado bastante positiva, de victoria y de unidad, que va a minimizar y tiene reiterado la complejidad a la dimensión de conflictos y a propia naturaleza cargada de agencia del proceso de transición y de consolidación de la democracia. Esta no es, ao contrário de que pode parecer, uma aposta segura ou de harmonização. Desde mi punto de vista, me parece que, ao contrário, pode ser bastante polarizadora e, mais importante ainda, pode ser desmobilizadora ou facilitadora de uma elaboração de identidades e de repertórios de ação coletiva frágeis e sem compromisso. Bom, dito esto, todos reconocemos que 50 años después existe un patrimonio inmaterial de la Revolución de los Claveles que está estabilizado y que se puede decir que es compuesto por ideales, por ejemplo, libertad, igualdad, fraternidad, una evocación deliberada de la trilogía de valores de la Revolución Francesa, que tiene también sus héroes, por ejemplo, el pueblo, primero como sujeto colectivo, inteligible, auténtico, lutador por una nueva directriz para el país, o lo propio Salgueiro Maia, que esta mañana se mencionó aquí, un militar en quien se personifica la victoria de las Fuerzas Armadas sobre un poder civil ilegitimado, para usar una expresión de un filósofo y ensayista portugués que me gusta mucho, Eduardo Lourenço. También tenemos símbolos, por ejemplo, el clavel, músicas y también poemas. El embajador portugués ha citado esta mañana uno de Sofía de Mello Breyner. Y otras conquistas que se hacen coincidir con 3 objetivos del programa de las Fuerzas Armadas: democracia, desarrollo y descolonización. Bueno, pero lo que ha sucedido realmente entre 25 de abril de 74 y 25 de abril de 76, cuando finalmente ha sido aprobada una constitución del nuevo régimen democrático. Bueno, o que ha sucedido después de la ocurrencia del golpe militar? Un golpe que no ha sido jerárquico, esto es, fue ejecutado sobre todo por capitanes y mayores, no sé si se dice en España, sí, y estudios de los últimos años apuntan que esta ha sido la patente más vulgar entre los militares que han practicado el golpe. No capitanes, pero mayores. Lo que se pasa es que 50 años después no se va a cambiar la idea de que ha sido un golpe militar practicado por capitanes, pero no ha sido así. Y es importante subrayar también que ha sido un golpe, como profesora Encarnación ha subrayado, que no ha resultado de presiones de la comunidad internacional. Esto es, no ha habido intervenciones o amenazas de intervenciones militares por parte de naciones extranjeras o sanciones económicas o cualquier tipo de boicotes. Dicho esto, creo que se pueden apuntar 5 factores que fueron fundamentales para la fisionomía de la transición, que ha sido marcada, como sabéis, esencialmente por una profunda crisis del Estado y también por un proceso de descolonización que magistralmente el profesor Fernando nos habló ahora mismo.
Esta transición tiene además la característica de no haber sido una transición pactuada, esto es, no ha pasado por negociaciones entre la clase política dirigente del régimen autoritario y las fuerzas de la oposición. Entonces, 5 factores. Primero, la tutela del poder militar sobre los centros políticos decisorios. Segundo, el restablecimiento del pluralismo político con la emergencia de partidos políticos, unos salidos de la clandestinidad, como el caso del Partido Comunista Portugués, que había sido creado en 1921, y también el Partido Socialista, formado en 73, y en realidad otros pequeños partidos de extrema izquierda que antes del golpe militar siguió existiendo bajo el régimen autoritario. Otros partidos se sumaron a estos luego en los primeros meses de la transición. Tercero punto, la irrupción de las masas en la política a través de movimientos sociales diversos, nomeadamente asambleas de moradores, comisiones de trabajadores, sindicatos, con una organización autónoma de fuerzas partidarias, ainda que en lo desenrolar de los acontecimientos se tenha verificado su convergencia con pequeños partidos de diversas ideologías de izquierda y de extrema izquierda y también con sectores militares. Cuarto punto, el cometimiento de diversas violaciones de liberdades y garantías ao longo de toda a transição que fizeram aumentar o grado de incerteza e de conflito extremo sobre a mudança do regime. Quinto, a opção por la constitucionalização. Vamos a entrar agora mesmo a detalhar cada destes pontos. Sobre o primeiro, é necessário sublinhar que durante toda a transição, o movimento de las Fuerzas Armadas ha tutelado os principais centros de decisão política estatais, nomeadamente a chefia do Estado e do governo, e ha condicionado a ação de los governos provisórios, formados estes governos por personalidades civiles representantes de los partidos políticos en la mayoría de los gobiernos. El movimiento de las Fuerzas Armadas ha creado también el Consejo de la Revolución, que ha asignado acuerdos con partidos políticos y que va a condicionar también los trabajos de la Asamblea Constituinte. El respeto por el calendario electoral ha sido difícil de obtener junto de algunos sectores militares, que sucesivamente tentaron adiar las elecciones para la Asamblea Constituinte y apelaron al voto en blanco. Solamente con el 25 de noviembre se va a iniciar un periodo de gradual reposición de disciplina y de jerarquía tradicionales en las Fuerzas Armadas, que ha sido acompañado por un saneamiento de los militares. Saneamiento, ¿me entiende lo que es? El afastamiento compulsivo, cuando una persona es compulsivamente demitida. De militares radicalizados y también la disolución de estructuras revolucionarias paralelas que apoyaban esos militares y que dividían con conflictos diversos la propia institución militar. Para el retorno de las Fuerzas Armadas a sus funciones tradicionales ha contribuido el establecimiento de la segunda plataforma de acuerdo constitucional, que es la plataforma, el acuerdo político que va a viabilizar la asignatura y la conclusión de los trabajos de la elaboración de la Constitución.
También es importante destacar que o apoio internacional de partidos moderados e a perspectiva de adhesión de Portugal à Comunidade Económica Europea han sido importantes para contener las fuerzas militares más radicalizadas. Y este es un punto que necesita de más investigación entre investigadores y profesores. Segundo punto, restablecimiento de la dinámica partidaria. Como decía, muchos partidos han sido formados o legalizados después de 25 de abril de 74 y si, por un lado, no es muy correcto hablar de izquierda y de derecha, pero es simple para ilustrar la dinámica y voy a adoptar aquí la distinción. El surgimiento de partidos a la izquierda del sistema político ha sido quase inmediato, primeiro porque existiam já de forma clandestina antes de abril de 74, pero por la derecha o surgimento de partidos políticos ha sido um processo complexo. Lo más bien sucedido en este campo ha sido el Partido Popular Demócrata, socialdemócrata, por tanto, que ha conseguido integrarse luego en los primeros gobiernos provisorios. Lo más difícil ha sido el surgimiento de partidos que reclamaron una identidad cristiana. Y de esos que reclamaron una identidad cristiana, apenas ha sobrevivido o Partido Centro Democrático Social, que ha conseguido ser electo para la Asamblea Constituinte y que ha adquirido nesse momento o estatuto de parceiro del arco gobernativo formado por partidos moderados defensores de uma democracia pluralista de tipo ocidental. No entanto, para ser bien sucedido, este partido teve que alienar su identificación como partido confesional. Y esta ha sido una regla durante toda la transición y que tiene continuidad hasta hoy en la política portuguesa. Los propios obispos han recusado la utilización del rótulo cristiano por cualquier partido. Eso es importante, no es una originalidad de los obispos portugueses, es una orientación en realidad que viene del Vaticano, sobre todo desde el Concilio Vaticano II. Era una determinación que en esta época es seguida y es defendida sobre todo por el obispo de Lisboa. Y curiosamente aquí ha pesado también el fracaso de la experiencia de la democracia cristiana en Italia en esta época. Bom, ainda assim existiram pequeños partidos de derecha que contestaron la posición de la jerarquía eclesiástica y que acaban por ser ilegalizados por los militares del Movimiento de Fuerzas Armadas durante la preparación de las elecciones para la Asamblea Constituinte. Todos los partidos tendieron a excluir personalidades asociadas al régimen anterior y va a encontrar lideranzas a quien imputaron legitimidad democrática. Esta legitimidad ha sido, en la mayor parte de los casos, imputada a un pasado oposicionista o a acciones de disidencia política bajo el autoritarismo portugués. Mesmo en casos de altos cuadros técnicos que serviram hasta el golpe militar dentro do próprio aparelho de Estado autoritário. Y eso es también un punto importante para investigaciones futuras, que es comprender mejor cómo se da la pasaje de las élites dirigentes de un régimen a otro y también cómo entre
bajo el Estado autoritario se van formando progresivamente valores democráticos que van a facilitar el acogimiento y el impulso de la propia democracia en abril de 74. Por aquí tenemos mucho que hacer todos nosotros y vamos a ver si conseguimos. Decir que, al contrario también de otras transiciones, en Portugal no se ha establecido ningún partido sucesor autoritario. Esto es, ningún partido que reclamó, que incorporó personas que militaban en el partido único del régimen autoritario. Estos partidos que se van a formar de nuevo van a garantizar su poderosa influencia en el proceso de transición somente con las elecciones de 25 de abril de 75 para la Asamblea Constituinte. Tercero punto. El activismo de la sociedad civil ha sido sorprendente en esta fase y también inédito, pues que ni antes ni después registramos nada parecido en Portugal. Contudo, esta intervención es indisociable del comportamiento del propio movimiento de las Fuerzas Armadas junto del aparelho de Estado y también de su propia emergencia como autoridad reguladora de conflictos sociales que va a disipar, sustituir, paralisar los mecanismos clásicos de represión estatal legítima. Muchas de las lutas, de las acciones desencadeadas por los movimientos sociales se basearon en una legitimidad revolucionaria e, portanto, não tiveram em conta procedimentos legais normais ou democráticos, pero tiveram a cobertura, a proteção del movimento de las Fuerzas Armadas. Y este tipo de acciones incluyeron ocupaciones de viviendas, demisiones de administradores de empresas privadas, saneamientos, y vamos a encontrar aquí una fuerte dinámica antiliberal y anticapitalista que va a provocar a lo largo de final de 74 y durante el año de 75 la salida de los principales empresarios privados para fuera de Portugal, nomeadamente para Brasil y España también, una parte. La élite económica ha sido la más atingida, sobre todo por el proceso de nacionalizaciones y de intervención estatal, bien como también por el proceso de reforma agraria, en que la MFA sectores han protegido las ocupaciones de tierras también. Estas acciones no se pueden confundir con acciones de justicia transicional, en el sentido en que no han sido realizadas por el propio aparelho estatal y, desde luego, porque el sistema penal también no ha desempeñado su función. Por otras palabras, no fueron seguidos procedimientos legais normais y democráticos. Y esto me conduce al cuarto punto. Y el cuarto punto es el tema de las violaciones violaciones de derechos, de libertades cometidas durante la transición. Y se habla poco de eso, embora existen estudios con cerca de 10 años buenos para este tópico. En los primeros trimestre de 75, en la zona norte del país, los periodos de pre-campaña y campaña electoral para las elecciones a Asamblea Constituinte han sido periodos de ataques populares a sedes de partidos políticos, nomeadamente sedes del Partido Comunista Portugués,
e também grupos de extrema esquerda e sindicatos que lhe estavam associados. Quem atacava? Bom, se acredita que eram militantes de partidos de derecha que queriam resarchar qualquer atividade, qualquer projeção de las fuerzas comunistas. E nesta época, o discurso anticomunista en Portugal en ciertos sectores más conservadores ha sido muy fuerte, y esto es una manifestación de eso. Surgieron, por otro lado, también organizaciones terroristas de derecha radical, como el Movimiento Democrático de Libertación de Portugal o el Ejército de Libertación de Portugal. Esto, sobre todo a partir de marzo de 75, en un cuadro de mayor radicalización después del golpe de 11 de marzo de 75. También durante el periodo del verano caliente, como se dice, verão quente, los casos República, que era un jornal del Partido Socialista que ha sido asaltado por fuerzas del Partido Comunista, y la Radio Católica, Radio Renascença, han sido casos que han polarizado mucho la lucha por las libertades, nomeadamente libertad de prensa y también libertad religiosa. Y hay una dinámica de confrontación y en el sector de la prensa, los ataques a la libertad de prensa han sido muchísimos. Prácticamente todos los diarios nacionales han visto su sede ocupada y las direcciones de los jornales han sido tomadas por miembros del Partido Comunista que han ocupado las redacciones y han cambiado la línea editorial de todas las publicaciones. Eso se da y se prolonga en algunos casos hasta 76, pero sin una reacción grande a esto. En la prensa ha sido así, en la Radio Católica no. La Iglesia que era propietaria de esta radio, se va a movilizar y de norte para sur se va a asistir a largas manifestaciones en las calles en nombre de la libertad religiosa, porque lo que estaba en causa era el Estado ocupar y no la radio y no devolver a sus propietarios, suprimiendo, claro, cualquier orientación religiosa. Pero también durante la transición tivemos presos políticos. Y por presos políticos aquí se debe entender todas las personas sujetas a detención extrajudicial efectuada y mantenida por autoridades militares con una finalidad política, o sea, neutralizar acciones de contestación o rebelión, impidiendo, independientemente de cualquier ilícito penal, de cualquier crimen penal que podían ter cometido, la participación de estas personas en la vida pública y social, y también con la fita de desmovilizar partidos y enfraquecer las corrientes de opinión que soportaban esos partidos. En esta acepción de presos políticos no vamos a incluir los elementos de la policía política que habían sido encarcelados en 74 y va a ser alvo de procedimientos judiciarios a partir de 76. Estas detenciones de presos políticos, es importante mencionarlo, que resultan de irregularidades en las detenciones y que hay violencia sobre los presos, contrariando el régimen y las orientaciones de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, que
incluso va a determinar una investigación a esta realidad en enero de 76 por la Comisión de Averiguación de Violências sobre Presos sujetos às autoridades militares nombradas por el Consejo de la Revolución. Estas prisiones se van a multiplicar entre 28 de septiembre de 74, cerca de 300 personas, efectuadas por el COPCON, que es una fuerza militar, probablemente está en el glosario que el profesor Encarnación ha distribuido há pouco. Estas prisiones, para lá de la intervención de COPCON, han sido hechas en colaboración con militantes del Partido Comunista y de un otro partido que era Movimento Democrático Português, MDP-CDE. O objetivo, claro, era desorganizar as forças à direita e galvanizar apoios para a esquerda militar, e quando nos encontramos en verano de 75, tenemos 800 presos en dos meses y medio. Algunos destes presos eram menores, mujeres también, y algunos de eles pertenciam a partido de extrema esquerda, o partido MRPP. Em alguns casos há ocorrido casos de malos tratos, de uso de violência física e moral com o intuito de obter informações ou confissões. E algumas práticas vão ser exercidas, alguns destes interrogatórios são exercidos exatamente em la sede da antiga Polícia Política. Partidos moderados como Partido Socialista, Partido Social Demócrata, exigiram que autoridades militares se sujeitassem a los princípios jurídicos democráticos. Todavía, el Consejo de la Revolución ha dado cobertura a estas prácticas y parece ter habido también en la Presidencia de la República y dentro del Consejo de la Revolución relutancia en aceptar el desenvolvimiento de la represión política, pero todavía se ha pasado así. Quinto punto. O quinto ponto era a opção por la constitucionalização. Bom, a aspiração de dotar o país de uma nova Constituição ha sido assumida desde logo no dia 25 de abril de 74 e se incluiu no programa do Movimento das Forças Armadas. E aí se dizia que se ia convocar en lo plazo de 12 meses máximo, una Asamblea Constituinte electa por sufragio universal directo. Y por esta vía, el poder militar se ha constituido como el principal decisor sobre el proceso de creación constitucional y ha menorizado hasta muy tarde, hasta noviembre de 75, la capacidad de intervención de los partidos políticos emergentes. Logo, en las primeras semanas se han registrado fuertes divergencias quanto ao design constitucional a desarrollar. La primera cuestión problemática ha sido la cuestión de elaborar o no una constitución por decreto. Y esta ha sido una idea que ha surgido, pero no ha avanzado. Y el otro punto problemático, más problemático, porque más demorado en el tiempo, ha sido la preparación de las elecciones, que ha sido un proceso muy politizado y amenazado por lutas por o poder dentro do próprio movimento das Forças Armadas, que vão contaminar a prestação dos próprios governos provisórios nesta matéria e o comportamento de los partidos.
El primer paso para la organización del acto electoral ha sido dado por el primer gobierno provisorio y ha envolvido la formación de una comisión electoral especializada, encarregada de elaborar la ley electoral que integraba representantes de diversos partidos. E os partidos eram Partido Socialista, Partido Comunista, MDP-CDE e Movimento de Esquerda Socialista e também Partido Popular Democrático. Com a composição desta comissão, o poder militar ha sinalizado quais os partidos com quem pretendia desenrolar o processo constituinte. Quando finalmente han sido publicadas em novembro de 74 as leis eleitorais e a lei de los partidos políticos, estas comportavam significativo grado de inovação institucional. Determinavam a obrigatoriedade do recenseamento eleitoral e, quanto ao sistema eleitoral elegido, evitava-se recuperar quaisquer opções seguidas durante a Primeira República ou seguidas durante o Estado autoritário e se alargava o corpo eleitoral a segmentos da população que se quedavam excluídos até esse momento do direito ao voto. Favorecia-se o sistema maioritário com recurso ao método de Hont, que vai a potenciar a criação de dois principais partidos, dois grandes partidos, em cada circunscrição eleitoral. Todavia, o agravamento da tutela militar sobre os poderes constituídos, poderes públicos, vai a contaminar também a própria Assembleia Constituinte e vai a abrir outros conflitos. De acordo com as leis constitucionais, as primeiras leis constitucionais, e que executavam o programa da MFA, a futura Assembleia era órgão de soberania, pero não tinha competências legislativas nem de fiscalização política. Porém, no começo de 75, a poucos meses da realização do acto eleitoral, marcado para abril desse ano, os militares vão reclamar a institucionalização permanente de uma comissão sua no interior da própria Assembleia. Depois dos acontecimentos de 11 de março, estas expectativas vão a crescer com a criação do Conselho da Revolução e com a própria elevação da Assembleia da MFA a órgão de soberania. E nesta nova posição, o poder militar vai exigir aos partidos políticos a inclusão de cláusulas dentro da futura Constituição para caber-lhe, assim, o poder militar, o controle constitucional das leis, a garantia de que o primeiro jefe de Estado electo não tinha autonomia em relação ao Conselho da Revolução e também que o primeiro governo constitucional se formaria bajo ministros escolhidos por o próprio MFA. Impunha, además, que junto da Assembleia Constituinte funcionasse uma comissão de elementos militares com competências indefinidas que acompanhariam os trabalhos constituintes. E para obrigar os partidos a acorrer estas exigências, o poder militar admitia, em caso de não ser atendido, de adiar a realização de eleições para a Assembleia Constituinte. Assim, é em elevado clima de constrangimento político que os partidos políticos vão aceitar estas condições e isto é o que fica conhecido como pacto, que é o primeiro pacto MFA-partidos
asinado a pocos días del acto electoral a 13 de abril, y el acto electoral ha sido a 25 de abril de 75. Tácitamente, los partidos políticos cedían, confiando en los propios resultados de las elecciones que podrían invertir esta relación de fuerzas que era totalmente desvantajosa para los partidos. Después del 11 de marzo de 75, lo propio espectro partidario ha sufrido recomposiciones con la ilegalización de los partidos de derecha, acusados de estar involucrados en este golpe de 11 de marzo, pero o partido de extrema esquerda, MRPP, y un otro, AOC, también ha visto sus actividades suspendidas por el Consejo de la Revolución, que alegaba que estes partidos incitavam al uso de la violencia en el proceso electoral. Bom, con las elecciones se ha confirmado la expectativa de los partidos políticos. Las fuerzas políticas más votadas y que ganan representación en la Asamblea Constituinte han sido el Partido Socialista y el Partido Socialdemócrata, seguido del Partido Comunista, el Partido del Centro Democrático Social de derecha, MDP-CDE y una otra Unión Democrática Popular, también de extrema izquierda, y un mandato, un diputado para a Associação de Defesa dos Interesses de Macau, que ainda fazia parte do Império. Todavía, quando empieza os trabalhos da Assembleia Constituinte, se dá algo que não estava previsto, que ha sido despolotar de tensão muito grande entre os trabalhos constituintes. Y comienza incluso a ser exigida la disolución de la propia Asamblea. Solamente con la definición de la ruta de la propia democracia, en un sentido pluralista de tipo occidental, a partir de los acontecimientos de 25 de noviembre, se registra una acalmia en estos trabajos constituintes y es posible redactar con calma la Constitución. Se había ultrapassado los prazos todos de trabajo y en febrero de 76 se ha firmado un segundo pacto entre el MFA y los partidos, que va a mantener apenas dos de las exigencias de la primera plataforma, del primer pacto, que era el control de la designación del presidente de la República y también el control sobre la constitucionalidad de las leyes. Incluso ficava determinado que el poder militar no iría a subordinarse al poder civil hasta la revisión constitucional que ficava marcada para 1982. Y ahí sí, de facto, ha sido eliminada la existencia del Consejo de la Revolución. Bueno, estos son los 5 factores que me parece que van a ser determinantes para la fisionomía de la transición y también que todos concorren a su modo para la opción de la democracia de tipo occidental, pero muy sintéticamente gustaría de terminar con una pequeña nota sobre los legados que podemos retirar de la transición a la democracia. Y lo primero es precisamente que Portugal ha sido dotado en esta época, y eso perdura hasta hoy, de un sistema de gobierno semipresidencial. Otro legado ha sido la recomposición de relaciones entre civiles y militares, con el regreso de los militares a los cuarteles, se dice cuarteles,
y la atribución de la vida política a partidos políticos. Tercero, la consolidación de pluralismo partidario. Cuarto, un alineamiento geopolítico de Portugal con el bloque occidental. Durante los años 74 y 75, como ha mencionado el profesor Encarnación, Portugal ha estado sujeto a intervención extranjera por muchas vías, tanto en términos diplomáticos como en la formación de partidos políticos, sindicatos, organizaciones de intereses. No caso portugués sabemos que ha dividido las organizaciones internacionales, que ha afectado las relaciones de los dos blocos, si estaba en plena Guerra Fría, pero Portugal sigue un alineamiento. Otro legado próximo de este es la opción por la europeización de Portugal. Un otro legado, estoy casi terminando, es la profunda transformación económica del país, que vai a conhecer acelerado desmantelamento da estrutura corporativa e também uma redefinição do papel desempenhado por el Estado, com custo que é aumento da despesa pública que se vai a concentrar em sectores sociais e também porque o sector público empresarial português se ha tornado dos maiores do mundo ocidental, em que o Estado passa a controlar a totalidade ou a grande, ampla variedade de sectores económicos. Isto tem um efecto, é que na primeira década pós-74, o crescimento económico do país ha diminuído, os efeitos económicos da revolução e também do fim do império han sido duradouros e, na realidade, a crise se vai instalar de forma persistente em Portugal, alternando-se em contextos de atividade económica acelerada com contextos de declínio pronunciados. E isso não ha cambiado hasta agora. De todos os modos, ha habido uma convergência com padrões da Europa Ocidental. Neste sentido, Portugal passa a ser um país com rendimento um pouco mais elevado e com pouco mais elevado porque neste momento, por exemplo, tem salários muito baixos comparativamente com outros países, incluso com Espanha. E também com o desenvolvimento da economia de serviços. Bom, outros legados. O próprio embrião de Estado-providência, que ha sido constituído bajo o Estado autoritário, que conhece uma expansão e uma expansão grande em democracia. O modelo de separação do Estado de las iglesias, que vai a perdurar, se vai a manter, e, por fim, a edificação de um Estado de Direito, como não havia conhecido este país hasta 74, incluso desde o final da monarquia constitucional, 1910 hasta 74. Mira que não estou sublinhando as datas do Estado autoritário, incluo a Primeira República, em ausência de um Estado de Direito completo, e isso é o principal legado e há que cuidarlo muito, porque atualmente, como sabéis, existem ameaças à democracia em Portugal e, bom, isso seria tema para outra ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Borges, por esta magnífica exposición, también por el esfuerzo de hablar en portuñol, un idioma que cada vez tenemos más integrado también aquí en Yuste, por suerte, y gracias por el esfuerzo
para poder hacernos su mensaje en nuestro idioma. Llega el momento de las intervenciones, preguntas del público. Me encanta ver manos levantadas desde el principio, así no me tengo que comprometer yo con mi pregunta curiosa. Muchísimas gracias. Soy Ignacio Vázquez Molini. Estoy solamente de oyente, pero estoy realmente impresionado por todos los datos que nos ha facilitado sobre un aspecto quizás menos conocido de la revolución en España, ya que nosotros tendemos a tener una imagen más idílica, más bonita, digamos, ¿no? Más fotogénica de lo que fue la Revolución de los Claveles, una imagen en definitiva romántica, que fue así ciertamente, pero también fue, como nos ha demostrado, en otros aspectos no tan defendible. Y me surgen dos dudas. Ha hablado de una no aplicación de los preceptos penales a determinadas acciones. ¿Se podría aplicar también al caso de los grandes atentados terroristas que ocurrieron en Lisboa? Por ejemplo, las bombas en las empresas extranjeras, en Siemens, etcétera, atribuidas sobre todo, claro, a la dirección política de Otelo Saraiva de Carvalho. Y quizás también sería aplicable a una violencia extrema, aunque micro, que ocurrió en muchos lugares, sobre todo rurales, en el Alentejo, en otras zonas de Portugal. Y por último, abusando de su paciencia, si nos podría comentar qué fue, dentro de este sistema de partidos políticos que surgen, de aquel partido que tuvo su importancia y con una representación también en la propia Asamblea, si no me equivoco, que fue el partido monárquico y que después desapareció por completo. Gracias. Sí, por favor, adelante. Gracias. Sí, totalmente. Los atentados que Otelo Saraiva de Carvalho va a realizar con un conjunto de otras personas, que incluso algunas de ellas eran personas que durante los últimos años del Estado autoritario participaban también en formaciones políticas que tenían como principal utopía una revolución por la violencia y que consideraban la violencia armada un recurso legítimo para su causa, para imponer su visión. Eso se va a prolongar para lá de la transición. Se va a registrar durante los años, los primeros años de la consolidación democrática. Ahí el sistema penal va a actuar lentamente, pero se va a detener Otelo, se va a julgar esses membros. Es un proceso muy controverso, muy politizado también, y há en esos años una desconfianza sobre la actuación del sistema judicial, porque se decía que había permanecido como un sistema con élites autoritarias, que seguían siendo autoritarias, y los jueces no habían desarrollado nuevas posiciones y seguían atacando a los demócratas. Eso es una caricatura de un discurso que corría en las calles por formaciones políticas que no moderadas. Eso no está totalmente investigado. Nos falta conhecer mucho de ese proceso, pero Otelo es otra figura que tiene también una posición como casi de héroe nacional para una parte de la población, una parte. Otra parte no le gusta nada Otelo, y cuando se murió hasta 2 años se ha reelaborado memorias sobre su actuación.
Pero ese es un momento, son momentos de profunda fragilización de la democracia después de una aparente normalización. Sí. La segunda pregunta era sobre... Sí, ahí ha sido una violencia que ha sido contida por las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, que en Portugal se llama Guardia Nacional Republicana, ha controlado los principales focos de violencia, pero lo que sucedió es que muchas tierras han sido tomadas. Violencia de muertes, de asaltos, no tanto. Eso, curiosamente, es una violencia más urbana y también dentro de más urbana, Lisboa, las ciudades de mayor dimensión y también en el norte del país, sobre todo. Precisamente por estos ataques a sedes partidarias que el Partido Comunista retribuía atacando los centros de las parroquias, ¿cómo se dice? Parroquiais, sí. Y los atacaba. Había una... Eso, muchos originaron queixas a Procuraduría General de la República y algunos procesos han sido detonados a partir de ahí, pero se sabe poco. Los monárquicos. Los monárquicos es importante porque se dice habitualmente que durante el Estado Novo solamente podía existir un partido. Yo misma lo dije aquí, pero eso en rigor no es verdad porque la causa monárquica había sido tolerada bajo el Estado autoritario. Salazar y sus hombres habían fomentado un compromiso con los monárquicos que era seguir existiendo la causa monárquica. La causa monárquica, cuando se da la transición, se va a convertir en Partido Popular Monárquico. No ha conseguido elegir personas para la Asamblea Constituinte, creo que se candidató, y hay también algunos monárquicos que van a fundar un partido pequeño, un partido liberal, se llamaba así, Partido Liberal, y lo que vamos a saber, que no es mucho, es que a semejanza de otros campos políticos, los monárquicos también se fragmentaron durante la transición, creando diversos partidos. Otra fuerza política que se ha fragmentado muchísimo ha sido el campo socialista. Muy bien, más preguntas por aquí, sí, por favor, te presentas. Hola, buenas tardes. Soy Ander, estudiante de Historia y Política. En primer lugar, muchas gracias por su intervención y por su esfuerzo de hablar en castellano, que se ha entendido a la perfección. Tenía un par de preguntas. La primera era, el otro día viendo un documental, se afirmaba que el apoyo del SPD, de los socialdemócratas alemanes y especialmente de Helmut Kohl a los socialistas portugueses fue bastante fue crucial para que el Partido Socialista tomase la hegemonía en la izquierda. Y me gustaría saber hasta qué punto esa afirmación, ustedes la corroboran, ¿no? Y la segunda, me ha surgido la duda de qué posición tiene el partido ultraderecha Chega con respecto a la dictadura, o sea, qué discurso tiene. Y muchas gracias. Gracias, André. Preguntas que no son fáciles, son un poquito... Bueno, la primera... yo no soy la mejor persona para hablar de este tema. Existen dos tesis de doctorado, una de Ana Mónica Fonseca y otra de Antonio Muñoz, que contan, sobre todo Antonio, la tesis de Antonio la recomiendo, cuenta sobre el apoyo alemán
a Partido Socialista, y sí, parece que ha sido determinante, pero no solo al Partido Socialista, era lo que decía, también a sindicatos, también a organizaciones de intereses. Contar solamente con lo apoyo a los partidos es reducir mucho lo campo. No lo conozco si los dos trabajos lo menciono, pero eso es determinante para abrir contactos y también para facilitar el propio proceso de adhesión a la Comunidad Económica Europea. Lo mismo sobre las iglesias protestantes, que apoyaron también bastantes iglesias en Portugal. Iglesias protestantes e incluso o episcopado alemán ha apoyado la diócesis de Lisboa con dinero para obras y para impulsionar acciones promotoras de una democratización. Por eso la Alemania se involucró aquí de una forma muy amplia con diversas fuerzas de su propia sociedad civil. Sobre Chega. Bom, Chega es un partido que ha crecido en estas elecciones legislativas, las europeas no tanto, porque no tiene una agenda de puntos que se relaciona tanto con los temas europeos. La memoria que promueve de la dictadura, esa es una impresión, no es nada trabajado científicamente, eso no está hecho. Ricardo Marchi, que es un investigador que ha elaborado un libro sobre Chega, no sé si lo trató o no, la relación. Se va a mirar la comunicación social de Portugal, va a decirme, sí, promueve los valores de Salazar y hay un culto intenso a la personalidad de André Ventura, que es semejante a que con los mismos slogans que se hacía sobre Salazar, pero eso tenía que ser observado con calma, por esto, porque en el ambiente actual es más fácil proferir sentencias condenatorias sin conocer la realidad. Y me parece que eso era un ótimo tópico para un trabajo de un estudiante, de un investigador, para conocerlo. Y uno me gustaría decir que Chega recoge la herencia de personas de la élite autoritaria. Primero, porque se murieron, ya. Segundo, porque tenemos sin que pensar qué tipo de relación tiene Chega con estos partidos que se formaron después del 25 de abril y que reclamaban una identidad cristiana. Creo que esta derecha que ha sido ilegalizada hasta lo 25 de abril de 75, esta derecha es la derecha que se va a reencontrar en Partido Chega. Estamos a falar de una derecha democrática, con una nostalgia de una época de oro, de un pasado que no ha sido dorado, tampoco, pero lo insinúa, pero que es más heredera de una derecha nacionalista democrática que ha aparecido aquí después del 25 de abril de 74 y que ha sido ilegalizada. Esto es una tesis, no es una seguranza, ¿sí? Pero es mi interpretación. En portugués sería mucho mejor y más rápido también.
Lo malo de quedarse en el escenario es que unas intervenciones suscitan preguntas a los intervinientes anteriores, con lo cual creo que la siguiente intervención, la siguiente pregunta va para el profesor Martins. Y yo aprovecho también para que también cierre la profesora. Cuando ha hablado de los factores determinantes, ¿qué factores, en su opinión, quedaron pendientes o que hubiesen sido determinantes también si hubiesen sido los adecuados? No me ocurre ninguno. No es preguiça, pero no me ocurre ninguno. Bueno, es verdad que miro más desde las instituciones políticas y de ahí apuntar los partidos, las elecciones, las relaciones entre fuerzas militares y políticas, la Constitución, porque los estudios míos son sobre instituciones, por eso es más fácil de pensar. No lo sé si desde el punto de vista económico. Bueno, y eso es un panorama siempre muy incompleto a partir del momento que se corta la parte colonial. Eso había que ver cómo cada uno de estos puntos se ha desarrollado en las colonias hasta su independencia. Eso no está... Después... Sí, yo soy Lucía Costa, vengo como oyente y tenía dos preguntas en relación con la descolonización. Principalmente si la colonización se había llevado a cabo de manera integral. Si Portugal, después de la colonización, ha mantenido intereses económicos en las colonias africanas. Y la segunda pregunta es, usted ha mencionado las guerras civiles que hubo posteriormente a... No entendí, perdón, ¿sea? Sí. Ha mencionado las guerras civiles sí. en las colonias africanas que hubo posterior a la descolonización, ¿no? Entonces quería saber si Portugal había estado involucrada de manera indirecta en las guerras civiles. Muchas gracias. Segunda pregunta, sí, o sea, indirectamente, sí, el Estado portugués nos involucró, ¿no? Pero hubo, por ejemplo, antiguos militares del movimiento de las Fuerzas Armadas que, por ejemplo, han participado han dado formación militar, han creado empresas para ayudar a la formación militar e incluso quizás aún se han involucrado en la venta de armas o mediación de compra de armas, de contratación de mercenarios, todo eso. Ese tipo, sí. Aunque Portugal, yo creo que el principal objetivo ha sido siempre intentar mediar las guerras y intentar que las guerras terminaran a través de la negociación. Por ejemplo, una de las grandes frustraciones de Portugal, de la diplomacia portuguesa, es que Portugal intervino en Angola e intentó, bueno, pues fue mediador, pero en Mozambique nunca ha conseguido ese papel. Es una frustración. Pero, por ejemplo, en Guinea, que no hubo guerras civiles clásicas, pero muchos golpes de Estado, gobiernos que son sustituidos de forma más o menos violenta, todo eso. Portugal tuvo siempre una presencia y un papel de moderación, intentando poner las partes a negociar, que ha sido siempre bastante importante. Además, Portugal ha intentado y en parte ha conseguido siempre que las Fuerzas Armadas de esos países hagan parte de su formación militar en Portugal o en sus países con oficiales militares portugueses que van a ir a dar esa formación. Por lo tanto, hay esa presencia que es importante. Cuanto a los intereses económicos, de una manera general, no. El principal activo económico que Portugal dejó en África fue ¿cómo se dice?, el pántano de Cabora Bassa, ¿no?, que es una central hidroeléctrica enorme que debería abastecer de electricidad no solo Mozambique, pero también los países vecinos, sobre todo Sudáfrica, por la cantidad enorme de electricidad que esa infraestructura iba a producir. Pero al final era una fuente de gasto público y pasaron una veintena de años por ahí. Portugal consiguió negociar la transferencia total de la empresa hidroeléctrica para el Estado mozambicano. Sí. Y después, como las principales empresas portuguesas que tenían intereses en Angola o en Mozambique han sido nacionalizadas
después del 25 de abril, sobre todo después del 11 de marzo. Y como también la economía de Mozambique, de Angola, que era donde estaba una presencia portuguesa más fuerte económica, también no solo han caído en la guerra civil, pero también han tenido como opción cambiar el modelo económico, de un modelo económico capitalista para un modelo económico, digamos, socialista. La presencia económica portuguesa ha sido muy débil. Lo más importante que Portugal intentó hacer fue, claro, más tarde intentar invertir y tal, pero algunas empresas, los bancos, telecomunicaciones, electricidad y tal, construcción, por ejemplo, también es un sector importante, pero lo más importante para Portugal yo creo que ha sido intentar desarrollar el comercio, o sea, las relaciones comerciales con Angola sobre todo, pero también con Mozambique. Y después hay el tema de la ayuda económica, o sea, Portugal, aunque sea un país, bueno, el embajador no le gusta que digamos que Portugal es un país pobre, pero Portugal es un país con pocos recursos, pero ha dedicado bastante los pocos recursos que tiene a ayudar los países africanos que han sido sus colonias. Y hay algún dinero ha sido pues ofrecido a los países africanos que hablan portugués para intentar ayudarlos a superar sus retrasos, sus problemas. Yo creo que se nota más en países como Cabo Verde o São Tomé, o incluso ahora quizás Timor, do que en Angola o en Mozambique, que tiene también más facilidad en atraer inversión y ayudas internacionales. Pero, por ejemplo, hay una ligación, una conexión muy grande entre los países africanos de la costa occidental con relación a Portugal. O sea, hay alumnos que vienen a estudiar, hay más inmigración, también hay portugueses que van más a esos países, sobre todo a Angola, a trabajar y bueno, es eso. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, a tus preguntas. Pues muchísimas gracias, profesor. No sé si el profesor Moradillos quiere decir algún broche final de la jornada o, en términos generales, un minuto para ir cerrando. Sí, simplemente dar las gracias a todos los ponentes de esta mañana, a la profesora Encarna Lemos, que por ahí estará, y a mis colegas que están aquí, por haber aceptado venir aquí para ilustrarnos con sus ponencias y, sobre todo, para participar en el debate ahora y posteriormente en la comida, si cada uno de ustedes lo estima necesario. Muchas gracias por su atención. Pues un aplauso y también para la ponente.